Bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Estamos trabajando con el paso 7. Ahora estamos en planificación y administración de obras. Y hoy nos toca comentar todo lo que se refiere al paso 7, que es programación. Programación. Bien. Vamos a permitir que algunos vayan ingresando a la sala mientras nosotros ya iniciamos la explicación del paso. Recuerden que estamos a simplemente dos actividades, dos etapas para finalizar la planificación como corresponde, ¿no? Ok, entonces vámonos a las diapositivas. Empezamos con la explicación breve y rápida de lo que se entiende por programación. Bueno, si hablamos de programar, ya nosotros estamos visualizando, ¿sí?, de forma clara todas las actividades. Debes visualizar, muy bien, visualizar todas, absolutamente todas las actividades que van a permitir que permiten el manejo económico del proyecto. Como la idea ahora es programar todo lo que yo ya he investigado, ya tengo una idea más clara de los costos o los precios unitarios por actividad, lo que corresponde ahora es tratar de visualizar. Ese es el objetivo de planificación, ¿no? La planificación es tener una visión, ver a futuro. Entonces, por eso utilizamos el término visualizar. Entonces, visualizamos las actividades que permiten el manejo económico del proyecto. ¿A fin de qué? A fin de entender qué actividades requieren de mayores recursos. Es decir, más dinero, más mano de obra, más materiales, etc. Ese es el objetivo. Es decir, yo tengo que ir visualizando y entender qué actividades requieren de mayores recursos. ¿Por qué? Porque si tiene más recursos, es necesario poner mayor atención a dicha actividad. De no ser así, esta actividad, que obviamente requiere mayor cantidad de dinero al interior de todo el proyecto, me puede generar mucha mayor desviación. ¿Por qué decimos también visualizar? Porque vamos a trabajar ya con gráficas, tablas y todo lo que yo necesite, a fin también de planificar. Aquí ya se planifica el desembolso económico de las actividades. Económico según actividad. Entonces, como yo ya voy a visualizar, voy a entender, voy a poder interpretar los diferentes mapas gráficos del proyecto, según la necesidad económica, según la complejidad, etcétera. Obviamente también, según el tiempo de duración, yo ya puedo proyectar algún tipo de desembolso económico. Entonces, visualizamos los desembolsos económicos según actividad. Y para esto ya trabajamos con tablas que vamos a elaborar con todas las actividades previamente realizadas. Todas las actividades previamente realizadas. Ok, entonces nosotros, teniendo en claro este objetivo, vamos a realizar 5 subactividades que se refieren a programación. ¿Cuáles son estas? Bueno, estas son las siguientes. La primera, que tiene que ver en el establecimiento de escenarios de trabajo. ¿Qué significa esto? Yo voy a ir viendo ya
¿Cuáles son mis primeros escenarios económicos, tiempos, etcétera? Voy a marcar hitos. ¿Qué son hitos? Son una especie de metas u objetivos, lo vamos a explicar más adelante, pero nos adelantamos un poco y decimos son metas o objetivos que requieren de mayor atención porque del marcado de hitos va a depender que yo cuide de manera mucho más, vamos a decir, detallada, las desviaciones o el desembolso económico. Voy a validar hipótesis. ¿Qué hipótesis? Las hipótesis de tiempo que tenía al inicio. Obviamente aquí se va a ajustar todo. Recuerden que en el paso 1 nosotros teníamos un esquema, un pequeño diagrama de Gantt tentativo en tiempos. Ahora, esa pequeña hipótesis, esa primera hipótesis que me hice en el paso 1, ahora la valido con todos los documentos que tengo yo hasta el momento. ¿Sí? Vamos a hacer una introducción de recursos según la validación de hipótesis y vamos a hacer la validación final en tiempo, económica, etc. Ahora revisamos entonces uno por uno a qué refiere cada actividad. Vamos a ver entonces primer escenario. Primer escenario. Nos enfocamos ahora en estudiar única y exclusivamente el primer escenario. Y el primer escenario lo planteamos también, si ustedes bien recuerdan, en el paso 1. En el paso 1 hemos implementado esta matriz, una matriz en la cual teníamos actividades versus costo. ¿Hasta dónde era esta actividad? Lo vamos aquí a cortar. Era hasta acá. Esta era la primera matriz que yo elaboraba, ¿no? Actividad versus costo. Sí, recuerden que cada actividad tenía diferentes tipos de materiales, entonces yo sumaba el costo total de la actividad. ¿Dónde está eso registrado? Lo vamos a ver en este momento en nuestro ejemplo. Vamos a ver a nuestro ejemplo, vámonos a esa actividad, ok. Este es el ejemplo que estamos empleando. ¿Y de cuál está hablando, ingeniero? Estamos hablando de esta. Vamos a ampliar aquí. Estamos hablando de esta actividad. Exacto, esta. Venimos un poquito. Hacemos énfasis en esta. Recuerdan que teníamos un detalle de, según el tipo de actividad, aquí tenía, ¿no? Agregado y demás. Aquí tenía cuánto sumaba por agregados y aquí también podía obtener la suma de cuánto era la suma total por actividad. Eso es lo interesante de esta matriz. Aquí puedo obtener la suma total de por actividad, cuánto es según el material que estoy utilizando, y la suma también por material. Por eso esta es una matriz muy interesante que tiene que emplearse y puede emplearse en lo que, en la valoración de costos. Bien, entonces, como ya tengo entendido esto, nos vamos a ir nuevamente a nuestra presentación. Y, bueno, antes de la presentación, voy a utilizar solamente dos cuadros. ¿Qué cuadros? Utilizo los siguientes cuadros. Lo hacemos con negro para que podamos verlo bien. El primero es actividad. Aquí está. Versus el costo, que aquí voy a hacer la sumatoria total del costo. Muy bien. Una consulta. ¿Sí? Escucho. En esta parte, cuando se requiera, por decirle, un experto, un técnico ambiental, Sí. ¿qué haría en la matriz? Esa parte un poco tuve conflicto. Claro que sí. Ingresa acá, miren. Recuerden que esta matriz tiene como objetivo valorar todos los recursos, ¿no? Y aquí dice mano de obra. Entonces, aquí perfectamente, si tenemos mano de obra, si en la matriz que ustedes han planteado, ahí dice mano de obra especializada, y puede ser ahí, yo qué sé, experto armador, experto albañil, y tenemos ahí una persona que realice la revisión, medio ambiente o seguridad industrial, etcétera, también se menciona acá, porque eso me genera un costo. Entonces, la idea es, si yo tengo acá, como en el ejemplo hemos visto acá, yo tengo acá este valor, mano de obra tiene aquí un costo, aquí tengo alquiler, cisterna, herramienta menor, mano de obra, y esto me va a generar una suma total, ¿verdad? ¿Esta suma de dónde sale? Sale ya de los precios unitarios, lo que hemos revisado, ¿no? Entonces, de aquí elaboramos la siguiente tablita. Ahora sí, vámonos a la presentación.
¿sí? Elaboramos la siguiente tablita. En principio, vamos a elaborar solamente esta tabla, en donde tenemos única y exclusivamente, aquí para que esto, tengo acá el detalle de la actividad y el costo total. Actividad 1, 100. Actividad 2, 350. Actividad 3, me está dando ya el total de cada actividad. Ojo, que aquí también la actividad, esta valoración de costo, la puedo obtener sin ningún problema del análisis de precios unitarios. Y ahí, según la tabla que ya tengo yo, el detalle de mano de obra, materiales, maquinaria, que la puedo implementar en el B02, aquí ya tengo ese valor. Y de aquí voy a trabajar ya de la siguiente manera. Una vez que tengo ya esta información de costo, voy a generar la siguiente operación. ¿Sí? Le ponemos esto con una letra verde para que sea un poco más legible. Aquí tengo el costo. Este es el costo acumulado. Esta tabla ustedes la conocen muy bien. Esta tablita se puede hacer de forma sencilla, ¿no? ¿Cómo hacemos el costo acumulado? Lo vamos a poner acá. Trabajaremos con líneas de acción. ¿Ok? Entonces, el primer costo va a ser el mismo, 100. La segunda actividad tiene un costo de 356. Entonces, el costo acumulado es la suma de 100 más 356, me produce el nuevo costo que es 456. El costo de la actividad 3 me sale 820. Entonces, a ese 820 le voy a sumar los 456 y me va a dar 1276. Es así como yo voy sumando, ¿sí? A este valor le voy sumando este otro para obtener el costo acumulado. A este resultado le sumo este para el costo acumulado. Es así como se realiza la sumatoria y la obtención de este dato, el costo acumulado. Muy bien. Y puedo tener también un valor de tiempo. Este tiempo se proyecta en función a los rendimientos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo hacemos esta proyección, pero es sumamente sencilla, es en función al rendimiento de la mano de obra o de la maquinaria. Bien, es así como elaboramos el costo acumulado y de igual manera el tiempo acumulado. Y esta gráfica, ¿dónde la vamos a implementar? Bueno, la vamos a implementar en estas gráficas. Esta tabla la implementamos en esta gráfica. Y de esta tablita, aquí nuevamente vamos a ver, de esta tabla, que ya saben ustedes cómo realizarla, vamos a obtener acá esta gráfica, que es costo acumulado versus actividad. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, lo que está acá, ¿no? La actividad 1 tenía un costo de 100, la actividad 2 tenía un costo de 356, etcétera. Entonces aquí tenemos la gráfica azul que nos dice cuál es el costo y la gráfica roja que nos dice el costo acumulado. ¿Cuál es el objetivo? En esta gráfica yo puedo visualizar cuál de todas mis actividades son las más costosas, las menos costosas, y podría yo ya intuir, según cuál es la más costosa, la menos costosa, dónde puedo implementar algunas metas, algunos hitos que lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se elabora la gráfica? No es tan sencillo. O nuevamente, el costo, este es el costo que hemos obtenido de la sumatoria de precios unitarios, ya eso ya está resuelto. Para el costo acumulado, el primero siempre va a ser el mismo. Si aquí fue de 500, el primero es 500. Para el segundo sumo, en este caso, 100 más 356, 456. 456 más 820, 1270. Y así voy obteniendo todos los valores para el costo acumulado. Hacemos lo mismo con el tema del tiempo. Ok. Entonces, primer gráfico que puedo obtener es justamente el de gráfico de actividad versus costo. Aquí yo estoy viendo cuáles son los más costosos. Ya, sin temor a equivocarme, digo, ya, aquí la actividad más costosa es esta, la actividad 3. Claro, lo tengo acá en la tabla, sí, pero visualmente es mucho mejor. Visualmente ya sé en cuál es la segunda más costosa. Esta actividad creo que es la 8. Sí, no, ya estoy observando. ¿Y cuál es la menos costosa? Es la actividad 7. Entonces ya tengo acá una idea de cómo se está implementando. Y la gráfica del costo acumulador también me ayuda a entender cuál es el comportamiento. Aquí se puede hacer una serie de ajustes y proyecciones
matemáticas, ¿sí? Vamos a poner ahorita con una flechita azul esta, esta gráfica del costo acumulado, que puedo ajustarla sin temor a equivocarme ya, porque ya tengo el detalle de los costos listos, a una ecuación. Es una ecuación en cierto tiempo o a mitad de cualquier actividad yo podría proyectar cuánto es el costo aproximadamente en esa actividad. ¿Sí? Bien, entonces, primero, ya tengo una gráfica del costo acumulado. Segundo, el tema de los materiales. Y lo que les mencionaba de la matriz, ¿no es cierto? Esta gráfica que ustedes observan acá, recuerdan, ¿no? Agregados, aquí ya tengo los detalles del costo, ¿no? En la actividad 3, que es la que estamos hablando con nosotros, lo que estamos evaluando. Aquí, por ejemplo, la suma de 77 dice 100, aquí está 100, muy bien. Aquí tengo 76 más 2 más 45, 356, 356. ¿Se dan cuenta? Se va a sumar la actividad 338, 377, 80, 32, 193, 820, 820, etcétera, ¿no? Es así como se va obteniendo estos costos, pero de esta gráfica también puede ser el costo según el material. Aquí tengo agregado, material metálico, etcétera, ¿no? Estos son los costos que voy sumando, totales, totales, totales. Y aquí tengo la gráfica. Y en esta gráfica, ¿qué dato puedo yo obtener en esta gráfica? Miren, según la gráfica, aquí ya estoy notando que tengo que tener mucho cuidado con mi central de material metálico. Tengo que tener bastante cuidado con mi central de alquileres. Necesito bastante alquiler. Entonces necesito opciones A, B, C, ¿no es cierto? Aquí tengo mano de obra. De igual manera, claro, la mano de obra siempre es un elemento sensible. Y ya hemos comentado por qué, ¿no? Además que es volátil. Y una de las que menos costos me va a implementar, según el análisis de esta matriz, obviamente después va a ser mucho más grande, sería la de cisterna, ¿no? Esta sería la que menos me va a... Pero ojo, el que sea menos no significa que no le tome importancia. Pero, ¿qué información más saco de este que sea menos? Y pues ya, en el caso de cisternas, si bien es importante, ojo, tengo que tomar en cuenta en qué momento entra la actividad de cisternas. Porque ya les he comentado que en vías, si en vías no hay cisternas, no se hace actividad. Y pese a que tiene un costo reducido, yo puedo disparar, puedo potenciar todo lo que refiere a la desviación. Bien, entonces son datos importantísimos. Aquí yo tengo entonces la idea de cuáles son las centrales, ¿no? Central metálica, alquileres, manos de obra, etcétera, ¿verdad? Aquí parecía que agregados era importante. Claro, es importante, pero comparado con metálicos tiene un costo mucho menor. Juan Carlos, te escucho. Ingeniero, una consulta. Sí. Y la parte de todo lo que sería impuestos, eso entraría dentro de lo que es la matriz, porque eso igual influye todo lo que es utilidad, impuestos para el cálculo de precios unitarios. Verdad, ingeniero, sí. Sí, efectivamente. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Acuérdense, claro, aquí tenemos el detalle del costo, ¿no? De cada actividad. ¿De dónde también podría ser? Miren, este es un ejemplo, aquí pongo, ¿no? Esta es una tabla de la matriz que hemos planteado en el paso 1, ¿verdad? La misma matriz podría realizar solamente por actividades acá. Voy a ponerle una flechita acá, ¿no? Estas son las actividades, ¿no? Actividad 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser la misma matriz, incluso comparando una exclusivamente que represente el formulario, el B02. Y en el B02, ahí yo estoy contemplando lo que son herramientas menores, depreciaciones, impuestos, deberes y demás, ¿no? Entonces voy a generar una tabla parecida a esta, con los costos reales según el B02, y voy a tener otra tabla parecida a esta. Y es más, puedo hacer una comparación entre esta y esta. Y lo bueno de esas dos tablas es que ustedes van a poder visualizar cuánto es la incidencia del impuesto según la actividad lo requiera. ¿Sí? Ese es un dato muy importante. Hipotéticamente, y lo voy a poner acá, aquí arriba, hipotéticamente, si hablamos de costo de actividad, bueno, el impuesto en este caso, esto tendría que tener esta misma gráfica, obviamente más elevada, pero tendría que tener el mismo comportamiento.
Ah, ¿dónde es la desviación, Inge? Ah, la desviación, papá, está acá, te lo pongo con rojito. La diferencia entre esto y esto, esa es la desviación. Aquí es donde nosotros vamos a implementar, y lo ponemos con una letra pequeñita nomás acá. Esta es la desviación. Esa es la desviación. ¿Sí? Esto es lo que yo he proyectado y esto es lo que se ha ejecutado. Esa es mi desviación. ¿Se entiende, verdad? Esa es mi desviación. Entonces, en impuestos tiene un comportamiento similar. Si existe una variación, obviamente, como buen planificador, tengo que preguntarme el por qué, a qué se debe. Y puede que esa actividad requiera un cuidado especial con el tema de impuestos, qué sé yo, impuestos en este caso a la importación de materiales, un montón de cosas. Eso tengo que analizar. No pues sabemos que en el B02 está incluida el puesto de las utilidades, también están las obligaciones, y eso es un porcentaje del costo total. Por eso mismo puede producirse solamente esta variación, ¿no? Se tendría que variar, pero va a ser en la misma curva, solo que un poco más incrementada, ¿no? Un poco más el costo. Entonces, como usted puede observar, puedo yo aquí realizar muchos análisis, pero de estos análisis tengo que obtener datos claves para yo poder tomar decisiones. Ese es el objetivo, el tomar decisiones, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta más a esta parte? ¿Ok? Sí, o sea, vale decir que aquí solo se considera mano de obra y maquinaria, ¿no? En la matriz, No, o en no. este punto. Aquí está, papá, mira, aquí están materiales, agregados, material. También está material metálico, aquí está, ¿no es cierto? Herramientas menores, según el porcentaje o el costo que estoy viendo yo. Entra material cerámico, aquí está. Aquí entra todo. ¿Por qué es importante que entre aquí maquinaria, materiales y mano de obra? Porque con eso tú vas a intuir. Puede que en tu trabajo o en la obra que tú estás implementando requieras de una mano de obra sumamente especializada. Y les comento algo interesante. Esta es una experiencia que tenemos comentó un doctor, un colega, que era muy propicia para el tema este, ¿no? Era un trabajo, en este caso la obra era estas torres de exploración para petróleo, y por extraño motivo empezó a haber una fuga de gas y se encendió el pozo. Entonces teníamos la fuga de gas y se estaba quemando el gas y no había la forma de poder apagar. Entonces tuvieron que esperar aproximadamente 2 semanas, es decir, en 2 semanas se iba quemando cualquier cantidad de metros cúbicos de gas. Y llegó un experto, ellos comentan que era el señor era de Taiwán, ¿no? Este señor les cobró 2 millones aproximadamente por servicio y el servicio duró menos de una semana. Los primeros días, 3 días, él se dedicaba única y exclusivamente a revisar las características del pozo. Los últimos 2 días o 3 días hizo pruebas con dinamita y logró sofocar la pérdida de gas. Eso ha incrementado efectivamente la mano de obra. Eso no se ha planificado. Eso ha sido un incidente, ¿no? Algo no planificado. Pero puede que en la obra que usted Pero, necesite de un especialista. Escucho. perdón, ingeniero, entonces, pero estos son casos especiales, nosotros no vamos a tener ese caso, ¿no? ¿O sí? Papá, ¿tú estás planificando para hacer cordoncitos? No. Tú estás planificando, estás aprendiendo a planificar para hacer obras, megaestructuras. Tienes que estar listo para cualquier tipo de actividad. Y el objetivo de la materia es justamente esa, ¿no? Que tú te lances y vayas viendo estas diferentes perspectivas de la planificación. Si tienes mano de obra muy especializada, también tienes que mencionarla acá, porque es un insumo. Ponte que por X o Z motivo tú contrates al especialista de especialistas, llegue a la obra, le dé un infarto y te quedas sin mano de obra. ¿De dónde consigues otro especialista de esa rama? Recuerden, una de las tareas del planificador es el ser una persona con mucho criterio y a la vez tiene que ser muy previsor, ¿no? Se toma en cuenta eso entonces. Obviamente, en las obras que ustedes están trabajando, en los proyectos que están trabajando, puede que tengan un caso muy especial, generalmente no se dan, pero ustedes también están trabajando para planificar obras de gran impacto. Entonces, ya saben cómo tienen que tratar la mano de obra en esa situación. ¿Ok?
Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pasamos entonces a la siguiente gráfica. Inge, entonces para el trabajo no consideramos ni utilidad ni impuestos para este punto, ¿no? Para nuestro trabajo. Sí, no lo consideren. Obviamente, si ustedes quieren hacer una gráfica más, podrían hacer una vez más, repito, acá. La suma de todos los materiales les va a dar 100 y con impuestos les va a dar 126. Aquí, si es 356, con impuestos tendría que estar 356 más el 23% aproximadamente. Entonces, como les decía acá, te va a dar una curva así. Ustedes, si quieren, pueden realizar, obviamente esto no es tan complicado, pueden hacer la comparación y tendría que salirles una curva como la que estoy yo en este momento graficando. Hagan el ejercicio, si tienen el tiempo, hagan el ejercicio y vean esa comparación. Oigan, porque el impuesto es un porcentaje, ¿no es cierto?, del costo total, y el costo total obviamente va a estar en función de la matriz que yo estoy revisando y del análisis de los precios unitarios, ¿no? Eso tienen que tomar muy en cuenta. En el caso de ustedes, si no quieren hacer la matriz con impuestos, no hay problema, pero tienen los datos. ¿Dónde están los datos? En el B02. Pues como tienen los datos ahí, no va a ser tan difícil hacer esta gráfica segunda que acabo de graficar. ¿Ok? Bien. Una vez que ya tenemos estas gráficas, vámonos. Ya tenemos listo el primer escenario. El primer escenario ya está listo. Nos vamos entonces a el marcado de hitos. ¿Qué es un hito? Hemos comentado que un hito, y lo ponemos acá con letritas grandes, son, vamos a decir, metas y entre comillas, pequeñas paradas para análisis de proyecciones en costo. Puede ser proyecciones en costo, puede ser proyecciones en tiempo, proyecciones en materiales, etcétera. Es decir, es una pequeña meta que yo voy a implementar y en esa meta lo que yo voy a realizar es un pequeño análisis, observaciones. Hasta esa meta yo me pregunto cómo me ha ido en la obra de todo lo que yo he planificado. Ojo, porque esto lo vamos a comentar de la siguiente manera. Esto vamos a alargar un poquito, lo pondremos acá. Ustedes tienen que comentar que esta es la gráfica, por si acaso, del costo teórico, del costo ideal. Esta es la gráfica de tu costo ideal. Cuando tú empiezas a trabajar, esto va a ir variando, ¿no? Puede que vaya a ir así, esto vaya a ir así, y vaya a ir así, ¿no es cierto? Entonces, ya tienes tú una clara diferencia. Puede que aquí baje, puede que aquí. Este es el costo, aquí vamos a poner, para que ustedes lo entiendan. Bajamos aquí una 18. El azul, este sería el costo real. Perdón, el costo ideal, el proyectado, el ideal, el proyectado, es el costo proyectado. Y la gráfica roja sería el costo real. Y una vez más, ingeniero, ¿cuál es la desviación? Le ponemos esto con verde. La desviación vendría a ser, en este caso, vendría a ser esta. Le ponemos con verdecito. Ahora, esta diferencia. Esta es la desviación, porque si yo tenía que llegar a un costo de 800, me he disparado a más de 900. Ya tengo una desviación aquí de más de 100. Aquí tengo una desviación positiva. Tenía que ser 300, pero resulta que he consumido 200. Ah, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hice bien? ¿O qué cosas no he considerado? Y acá lo mismo, ¿no? Este es el ideal y el real. Entonces, ustedes van a hacer sus proyecciones exclusivamente ideales. Y ya en el paso 9, cuando vamos a ver elementos de control, van a enfrascarse a trabajar en los costos reales. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Bien, entonces, como yo tengo ya esta posible variación y esta, vamos a borrar el dibujo, por favor. Como tengo yo estas variaciones, aquí, por ejemplo, yo sé que este es el costo más alto, aquí tengo un segundo costo alto, este es el costo más bajo, según, y esta es la planificación en tiempo. Miren, aquí también tengo el tiempo, no tengo los tiempos de trabajo. Interesante. Entonces yo digo,
voy a poner un hito acá, un hito 1, un hito 2 y un hito 3. Es decir, voy a colocar 3 metas o 3 etapas de evaluación del proyecto para ver cómo me está yendo en mis variaciones. O sea, yo tengo que hacer un alto aquí y cuando llegue en esta etapa, vamos a ver a graficar acá, ¿no? Yo tengo acá el costo, este es el ideal, parto del ideal y resulta que he ido acá y he llegado hasta este hito, he llegado acá. Entonces, ¿cuál es la, hasta aquí? Desde aquí hasta aquí, esta vendría a ser la desviación, ¿no? Entonces, hasta este hito, digo, wow, lo planificado era el azul, lo real ha sido el rojo, lo ejecutado ha sido el rojo. ¿Qué ha pasado? Ese es el objetivo del hito. Hacer un alto en la actividad para consultarnos qué es lo que está suscitando en la obra. Esa es la idea. ¿Por qué se está disparando el costo? ¿Cuál es el problema? ¿Es mano de obra? ¿Los alquileres se han disparado? ¿Ha habido accidentes laborales? Eso tengo que analizar. Y vamos a ver ustedes más adelante que esas observaciones las voy a ir apuntando en mi libro diario, que es otro libro muy, muy aparte del libro de órdenes. Es un libro muy independiente, ¿no? Porque ese va a ser mi base de datos para que pueda tomar acciones preventivas y correctivas. Ok, entonces, para implementar los hitos, ¿qué características, qué criterios tengo que emplear? Los criterios que se emplean para poder implementar hitos son los siguientes. Lo ponemos en negrititas grandes. El primero, yo voy a decidir poner un hito cuando el costo es elevado. Es decir, cuando yo estoy pasando de un costo promedio a un costo elevado, ¿no? Cuando el costo se eleva, entonces es oportuno colocar un hito. ¿Para qué? Para analizar cómo puedo yo actuar en caso de que tenga una desviación muy fuerte en ese costo. Segundo, también voy a considerar podría considerar un hito cuando la actividad es técnicamente compleja. Entonces, uno puede tomar exclusivamente como valoración el costo y la otra, obviamente, según la complejidad de la ingeniería. ¿Por qué? Porque hay actividades que son relativamente de un costo promedio, pero la actividad técnicamente, desde el punto de vista de la ingeniería, es muy compleja. Y eso puede disparar la desviación. Entonces, voy a poner un hito ahí para ver cómo me ha ido antes y después de esa actividad, para ver cómo puedo yo mitigar la desviación. Porque desviación siempre va a existir, ¿sí? Entonces, cuando el costo es elevado, cuando la actividad es técnicamente compleja, también se coloca un hito cuando el volumen de trabajo es elevado, ¿sí? Es decir, tengo mucha masa que hormigonar, puede que sea hormigonado simplemente, pero la masa de hormigón tiene que ser, son muchos metros cúbicos, ¿sí? También puedo yo marcar un hito. La idea, una vez más, repetimos, del hito es hacer un alto para analizar cómo fue la desviación. Cuando el costo se eleva, cuando la actividad es técnicamente muy compleja, cuando el volumen de trabajo es elevado, y por último, puede ser cuando el tiempo es también muy largo. Cuando el tiempo es largo, aunque el tiempo es prolongado, ¿no? Aunque esta parte del paso 4, yo ya he intervenido acá implementando nuevos frentes de trabajo. ¿Recuerdan, no? He puesto 2 frentes de trabajo. Yo tengo aquí para hacer más la actividad, tengo más de 2 frentes de trabajo. Entonces, para controlar cómo trabajan los frentes de trabajo, también puedo colocar un hito. Son 4 criterios básicos. ¿Puedo emplear más criterios? Sí, efectivamente. Pregunta clave. ¿Es necesario en todos los momentos cuando sube el costo, cuando la actividad es muy compleja, cuando el volumen es el volumen del material que voy a trabajar es elevado, ¿es necesario colocar un hito? No necesariamente. Y esto lo vamos a abordar. No necesariamente. Esto también requiere, por si acaso, de un criterio. Requiere del criterio del planificador.
Es decir, no en todas las entidades en donde se dispara el costo voy a colocar un hito, no necesariamente. Pero voy a prestar atención a aquellas que son un poco más sensibles. En el ejemplo, aquí estamos mencionando ¿qué? Mencionamos, por ejemplo, un hito 1, 2, 3. El 1, que era el paso de la actividad 2 a la actividad 3, ahí he puesto un hito. Estoy teniendo la actividad 2. Antes de empezar la actividad 3, coloco un hito y dice, ¿por qué coloco el hito? Porque quiero tener un mayor control por mayor costo. Ahí voy a calcular mi primera desviación. Ah, ya. El hito 2, el paso de la actividad 5 al paso de la actividad 6. ¿Por qué? Voy a hacer un control medio y observo la sumatoria de las desviaciones hasta la mitad. Miren, no estoy esperando a que se dispare. Cuando el costo está un poco más bajo, aquí voy a ver hasta aquí cuánto ha sido la sumatoria de mis desviaciones. Cuánto es lo proyectado y lo gastado. Y el último, el hito 3, ¿qué criterios he empleado? De la actividad 7 a la actividad 8. El último, control por costo y complejidad constructiva. Ah, ya. Aquí el costo era bajito, pero resulta que en esta actividad el análisis de complejidad técnica me pide a mí que yo haga coloque nomás haga un alto, coloque aquí un hito, y revise cómo he manejado la maquinaria que he alquilado, cómo me ha ido en todo caso con el análisis técnico ingenieril de la obra, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Bien, hasta aquí tenemos primer escenario y marcado de hitos.